doctor Juan Sola. Muchas gracias por la invitación. Recién la doctora Puga habló de distintos tipos. Me vino de juicios, de pleitos. Me vino a la mente alguna expresión de Romeo y Julieta, ¿no? What's in a name? Recordarán, si una rosa tuviera otro nombre tendría distinto olor, ¿no? Perfume. La realidad es que las clasificaciones no agregan conocimiento, solamente lo simplifican. Por lo tanto, si me permiten, voy a ver una visión alternativa, en general, de los que nos dedicamos al litigio constitucional. Primero, ¿cuál es nuestra norma constitucional? La norma constitucional es el precedente, es decir, los fundamentos de la decisión judicial. Ustedes son abogados, lo saben bien. Un precedente constitucional es una norma, como una ley. No es una ley, porque la ley tiene otro contenido. Es decir, cuando la Corte Suprema, por ejemplo, da una sanción, en un caso, decide, no es el decisorio el que nos importa el precedente que crea, es decir, la norma que crea o interpreta o conforma para resolver el caso y que se resuelve para casos futuros. Por lo tanto, todo precedente constitucional es una norma y resuelve todos los casos similares. Ahora, ¿por qué buscamos una decisión judicial? ¿Cuál es la razón que las personas van a los jueces y no al legislador, por ejemplo, que es el primer actor que uno piensa? Esto ocurre en todo el mundo. Recientemente ocurrió en el caso del Brexit. Una militante fue ante un tribunal británico cuestionando el Brexit de una manera procedimental, es decir, tiene que ir a la Cámara de los Comunes y ser votado, no alcanza con el referéndum. ¿Por qué razón entonces pensamos que es mejor recurrir a un juez y no al legislador? La primera es una respuesta bastante elemental, son los costos de transacción. Mover el aparato legislativo del Estado es extremadamente costoso y complejo. Hoy, recién el doctor Abramovich hablaba de sectores con menos recursos, las minorías discretas o insulares, es decir, quienes no pueden acceder generalmente al poder político. El poder judicial es bastante accesible. En realidad, volvamos al tema del amparo. El amparo es una norma relativamente fácil de obtener, o una acción declarativa de certeza. Pero hay otro punto que es más importante de entender. Es lo que se llama el conocimiento disperso. El legislador no es omnisciente. Ya un economista muy conocido en los años 20, Frank Knight, decía: vivimos en un marco de incertidumbre, no de riesgo. Es decir, no es algo que podemos calcular o conocer. Hay situaciones que son inesperadas. Un poco hoy estamos esperando una decisión que puede ser inesperada y tener consecuencias sobre nosotros en la elección de Estados Unidos. O en el Brexit, que me tocó participar en el Reino Unido, en Oxford, cuando todo el mundo pensaba que la decisión iba a ser otra. Nadie la esperó, nadie la calculó. Pero en general, el problema es más complejo. Si el conocimiento es disperso, los jueces tienen mejor alternativa que el legislador para decidir, porque le traen problemas que el legislador no conoce. O no puede conocer porque es omnisciente. O la norma que dictó es una norma necesariamente incompleta. Esto lleva a otro fenómeno, que es lo que se llama recientemente la regulación a través del litigio. ¿Por qué yo voy a un juez en vez del legislador? Bueno, primero porque tengo mejor información en el caso. Todos sabían del riachuelo, pero hasta que no se planteó concretamente, nadie se puso a fijar seriamente en las enormes dificultades que tenían. Y hay casos mucho más importantes. Es decir, la regulación a través del litigio tiene dos características. La primera, los nuevos casos, que vamos a ver algunos ejemplos, los nuevos temas que la sociedad conoce, pero el legislador necesariamente no, o está bloqueado. No bloqueado dramáticamente, simplemente no toma la decisión. Y la otra situación es que las normas son muy complicadas. Hoy hablamos de Columbia con la doctora Puga. Hubo un seminario hace 2 años en Columbia, participaron 3 premios Nobel de economía. Y uno de ellos planteó, el Kahneman, no sé si cuando leen ustedes economía, el de Thinking Fast and Slow, dijo
bueno, las normas son muy complicadas para aplicar, ¿cómo las hacemos más simples? Y la respuesta planteada entre abogados y economistas fue, miren, los jueces nos pueden explicar la norma, nos pueden dictar ciertos principios más sencillos, que sepamos cómo cumplirlas y no zambullirnos, como había en el fondo de la biblioteca, miles de tomos, en el cual tenemos que encontrar un orden que naturalmente no existe, porque la legislación es dispersa también. Esto llevó a Bruce Ackerman y a otros a decir, las reformas constitucionales importantes se hicieron por decisión judicial, mucho más que las reformas formales. Y en esto es un debate sobre la Argentina que podemos entrar si ustedes quieren. Es decir, no existe un legislador omnisciente, el futuro es impredecible y hay problemas que tenemos que exponer. Es decir, hay un derecho complejo, el juez debe exponerlo, debe aclararlo. Ahora, el derecho también es incompleto y hay nuevos casos. Entonces, ¿qué hace el juez? Actúa en ese sentido ampliando. El doctor Adamovich lo dijo claramente hace un momento, va más allá del interés de las partes. Hay decisiones en las cuales el juez toma un caso y utiliza la doctrina de la extensión, ¿no? Porque, es decir, va más allá de lo que se planteó, porque en realidad está creando una norma para casos nuevos, o por lo menos que se pueden plantear e indica el camino posible. Ahora, para esto necesitamos nuevas formas procesales. No alcanza con las que tenemos pensando en el proceso de lo que se llamaba de derecho privado y entrar en lo que a veces se llama proceso de derecho público. No le dé mucha importancia a la distinción entre derecho privado y derecho público. Es reaccionaria, es antigua y la realidad que no nos informa demasiado. Pero quiero decir que trasciende claramente el interés de las partes y va a un interés general. Primero, las acciones de clase. Es muy interesante esto, acciones colectivas, lo que ha ocurrido. Otra gran creación de los jueces. Está el artículo 43 de la Constitución, que habla de una cosa un poco extraña, el amparo colectivo, y de golpe la justicia, ante el silencio legislador, lo transforma en una acción de clase con gran similitud de la acción establecida en el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Civil Federal de Estados Unidos. Ahora, este asunto de las acciones de clase tiene dos características, a veces no es fácil de ver. La primera es que sirve para casos de derecho público. Primero en Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Y pasa mucho más acá. Los jueces no cumplen los precedentes. Entonces, hay una norma que dictó, por ejemplo, la Corte Suprema, y a veces la reiteró, y los jueces inventan cosas o no la comparten. Pero sí se hace por una acción de clase. Todos los que son parte de la clase son parte del proceso, y si son parte del proceso tienen cosas juzgadas. Ese fue el caso de Brown versus Board of Education en Estados Unidos. Ustedes recordarán la integración de las escuelas racial. Fue una acción de clase. Ahora, a lo mejor ahora no sería necesario. Otro caso algo más polémico, Roe versus Wade fue una acción de clase, de interrupción del embarazo. Con lo cual, la consecuencia del precedente fue mucho más rápida. Yo creo que en la Argentina está ocurriendo esto, casos sobre cuestiones de derecho muy importantes, y al hacerse por acción colectiva, un proceso colectivo de clase, sirve para temas de derechos humanos, por ejemplo, de derechos individuales, además de los problemas tradicionales de responsabilidad civil o derecho de daños. ¿Qué pasa cuando esta acción de clase crece un poco más y vamos a cuestiones realmente institucionales? También ocurrió en Estados Unidos. Fue estudiada en la Universidad de Berkeley en papers ya clásicos de Malcolm Feeley, por ejemplo, en el cual se planteó qué pasaba en los hospitales del sur de Estados Unidos. Nuevamente el caso planteado recientemente. Las cárceles, por ejemplo, de los estados del sur venían de la práctica de la esclavitud. Ya lo dejo. Ya lo vi, no te hace falta que me traiga un papelito. Gracias. Venía de la esclavitud. Entonces, ¿qué fueron? Un grupo de abogados fueron ante los jueces federales que no tenían ninguna jurisdicción, sin embargo la ampliaron, aceptaron la acción de clase y se reformaron las cárceles, los hospitales mentales y demás. Y aquí hay un elemento interesante en la acción colectiva, que es la conciliación. Las partes saben más que los jueces. Es decir, los representantes de los presos, para llamarlo de una manera,
y el sector de derechos humanos que los protegía, sabía muy bien cuáles eran esos intereses y, por supuesto, la dirección penitenciaria sabía muy bien las limitaciones que tenía y, por lo tanto, acordaron algo que fuera posible de cumplir y rápido. Otro elemento muy importante, bueno, Riachuelo es el amicus curiae. Recuerden, muy importante, el amicus curiae, nos ha tocado participar como amicus curiae, el doctor Abramovich también, en algún caso, por distintos orígenes, pero de todas maneras. Es decir, ¿quién nos mandó? ¿Quién nos pidió que fuéramos? Pero, sin embargo, el amicus curiae es muy importante porque transforma un caso pequeño en un caso importante. Un caso que se inicia con abogados, a lo mejor sin experiencia o sin fondos, y lo transforma, por vocación del juez de escuchar más, en un gran caso y que tiene ejemplaridad. Pero volviendo al punto inicial, el conocimiento es disperso, no lo sabemos, el legislador no es omnisciente, está en la sociedad los problemas, las nuevas visiones, y eso se transforma en nuevos casos. Nosotros creamos las herramientas para que esas pretensiones se transformen en precedentes que son normas. Para decirlo a alguien que ahora está muy de moda, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Gracias. El agradecimiento al doctor Juan Sola.